En el fútbol profesional coexisten tres tipos de jugadores. Los que son buenísimos, los que no son tan buenos y aquellos que no son tan buenos, pero que por alguna razón mucha gente considera buenísimos. De esos últimos vamos a hablar. Jugadores sobrevalorados, versión 2023. El punto débil del Arsenal de Mikel Arteta tiene nombre y apellido: Gabriel Magalhães. El brasileño no es mal defensor, pero es de los míos. Reprobó sus clases de cálculo y se nota. Gabriel es confiable con la pelota en los pies, pero se equivoca en demasiadas ocasiones por temporada. Muchas más de las que se espera en el líder de una defensa con aspiraciones a ganar la Premier League. Y esto sin mencionar que su juego aéreo deja mucho que desear. Cada vez que parece que el Leroy Sané ahora sí por fin va a despegar, vuelve a caer en una baja de juego. Y así se ha pasado la carrera del rápido, talentoso y ya no tan joven extremo del Bayern. Desde que se fue del Manchester City, Sané solo ha protagonizado chispazos de su magia, pero sus estadísticas de goles y asistencias por temporada, siempre por debajo de la decena, nada tienen que ver con la producción de un Franck Ribéry al que no ha podido hacer olvidar. Y de colaboración en la selección alemana, mejor ni hablemos. El portero de la selección croata se puso de moda en Qatar por sus 3 penales atajados a Japón y su sobresaliente actuación en cuartos de final contra Brasil. Sin embargo, en sus 7 partidos de presentación en Copa del Mundo, Dominik Livakovic también mostró contra Canadá y Argentina dudas en balones divididos propias de un arquero de 28 años que no ha dado el salto a la superélite. Livakovic está bien para el Dinamo Zagreb o para quizás un equipo de media tabla en una liga poderosa, pero quien crea que es un portero top de equipo top, creo que está equivocado. Es todavía muy pronto para enterrar a Darwin Núñez. Es joven, potente, gran definidor, cuando anda en racha al menos, pero a la vez ya tenemos suficientes pistas como para intuir que su carrera quizá no llegará a las alturas que justifiquen los 100 millones de euros invertidos por el Liverpool en el delantero uruguayo, que además deberá cargar durante su trayectoria con la sombra de Diego Forlán, Edinson Cavani y Luis Suárez. Por ahora, Núñez es un jugador con muy pobre toma de decisiones, instalado en offside y no dudo que destinado a meter muchos goles, pero a lo mejor no tantos. La pregunta del millón de libras esterlinas: ¿atraviesa Trent Alexander-Arnold por una mala racha y es cuestión solo de tiempo para que recupere su nivel? ¿O más bien, el todavía joven lateral derecho de Liverpool solamente pasó por una buena racha en sus primeras temporadas y lo que hemos visto en el último par de años corresponde a su verdadero potencial? Cualquiera que sea la respuesta, Alexander-Arnold tiene cosas muy buenas como su técnica individual y creatividad con la pelota, y cosas muy malas como su oficio defensivo. Buen jugador, sí. El mejor lateral del mundo, como se llegó a decir, no, eso no. La historia de Christian Eriksen es lo más bonito que puede contarse en el fútbol universal. Fue un milagro y cuesta trabajo entonces incluirlo en una lista como esta. Pero siendo frío y profesional, aparcando sus circunstancias, tanto antes como después de la Euro 2020, el danés ha sido un jugador de 2 o 3 momentos por partido. Extraordinaria pegada con ambas piernas, mucho talento, pero poca rentabilidad durante 90 minutos y a mediano plazo. Tiende a perder balones en zonas de seguridad, no es un recuperador y pierde fácilmente su marca. Tan admirable como inexplicable que sea titular en el Manchester United. Las preguntas clave y más objetivas posible para definir a un jugador sobrevalorado son: ¿cuánto costó y cuánto rinde? Y ambas respuestas dejan mal parado a un futbolista genial como es Jack Grealish, o mejor dicho, como el ideal de Jack Grealish.
al que no le quitas la pelota, el que cuando la suelta lo hace con criterio, el que en carrera es imparable, al que le sobraban tantas virtudes en el Aston Villa como le faltan en el Manchester City. ¿Qué va a quedar de Iñaki Williams cuando con los años pierda la velocidad? La mitad de los aficionados del Athletic Club piensan que quedará muy poco. La otra mitad, más objetiva, intuye que no quedará nada. Si no es en un contexto de contraataque, Iñaki es casi nulo y además se trata de un fallador de oportunidades claras como no hay dos en el fútbol de élite. El problema de los futbolistas sobrevalorados no es que sean malos, puede ser que sean más o menos buenos, o incluso muy buenos como es Franck Kessié, pero hay una diferencia entre ser un mediocampista válido para equipos de segundo escalón y un crack que justifique su fichaje por un club que se supone solo tiene ojos para lo mejor de lo mejor. El Barcelona tiene 1001 problemas, pero un jugador útil y versátil como sin duda es el marfileño no tiene cabida entre mediocampistas fuera de serie como Busquets, Pedri, Gavi y Frenkie de Jong. ¿Qué ha hecho exactamente Joao Félix en el Atlético de Madrid como para reivindicar los 127 millones de euros que el Atlético pagó por él hace ya 4 temporadas? No se rompan el cerebro en contestarme. Es pregunta retórica. Si el portugués es el quinto fichaje más caro en la historia, es porque se trataba de la gran promesa del fútbol universal, al nivel de Mbappé, Haaland, Phil Foden o por lo menos Vinicius. Pero no, nada de eso. El portugués es un muy buen jugador que destila talento por los poros. Eso es evidente, pero no tanto como es su exagerada sobrevaluación. El defensa central Wesley Fofana tiene 22 años y Costa de Marfil insiste todavía en invitarlo a jugar con la selección africana porque ni siquiera ha debutado con la francesa. En el Saint-Étienne disputó apenas 20 partidos y fueron suficientes para ser fichado por el Leicester City. Ahí jugó una sola temporada porque en la segunda se lastimó el tobillo y se perdió la 2021-2022. Aún así, lo fichó el Chelsea por 80 millones de euros, aunque algunas fuentes indican que en realidad fueron 90. Prácticamente bajando el avión, en Londres volvió a lesionarse. ¿Es realmente bueno el tal Wesley Fofana? Sí, parece que sí. ¿Llegará el día en que pueda demostrarlo? Esa pregunta es mucho más difícil. En su tiempo, Dani Carvajal fue un lateral derecho de super élite. El tema no es si llegó a ser o no el mejor de todos en su posición, sino que muchos no parecen darse cuenta que aquello está en el pasado. Para empezar, Carvajal está perpetuamente lesionado. Se ha perdido el 42% de los partidos del Real Madrid desde que es titular en ese puesto. No mete gol casi nunca y jamás ha contribuido con más de 5 asistencias en una temporada. Defiende bien, todos lo quisiéramos en nuestro equipo, pero eso no quita que, sobre todo en estos momentos de su carrera, esté sobrevalorado por la mayoría. Hay un problema con la mayoría de jugadores que brillan en la Eredivisie, y en concreto en su máximo representante, el Ajax. Luego de haber dado el millonario salto, podríamos calcular por separado el nivel de sobrevaluación de Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez, Serginho Dest, Justin Kluivert, Davinson Sánchez, Kasper Dolberg, Jasper Cillessen. Más bien agendo para el futuro una pieza especial dedicada al fenómeno de cómo los jugadores siempre son mejores bajo el manto protector del Ajax, pero en representación de todos ellos, justa o injustamente metamos en este ranking a Matthijs de Ligt. El destinado a ser mejor central del mundo ha protagonizado no uno, sino 2 traspasos millonarios, y ni en la Juventus, ni en el Bayern, ni en la selección ha sido lo que se supone ya a los 23 años debería empezar a ser. Partamos de una premisa. Ansu Fati es buenísimo cuando anda bien, cuando no está lesionado, cuando es domingo de primavera a las 8 de la noche en el Camp Nou y el césped está bien regado. En fin, se tienen que dar un montón de circunstancias para que la joya del Barça brille en toda su magnitud. Posiblemente sea injusto meterlo en el saco de sobrevalorados
cuando son las lesiones las que no le dejan en paz. Pero heredar inmediatamente el 10 de Lionel Messi, si eso no es sobrevalorar a un futbolista que apenas está empezando, entonces ¿qué? Pasan las temporadas y las sospechas sobre la altura real del techo de Christian Pulisic parecen ya bien fundamentadas. Por ahora ha sido más la expectativa de por fin ver a un jugador norteamericano entre los mejores del mundo que la cruel realidad que muchos aún se niegan a aceptar. No es un tronco, ni un inútil, simplemente dentro de la élite, el Capitán América es uno más en el montón. No tiene juego combinativo, ni sobresale por su clarividencia, ni tampoco ha llegado nunca, ni siquiera a los 10 goles, ni en Bundesliga, ni tampoco en Premier League. En algún lugar está escrito sobre piedra que Gianluigi Donnarumma se convertirá en el mejor portero del mundo. Apenas tiene 23 años, le quedan mínimo 15 por delante, tiempo de sobra para forjar su leyenda, o ya de perdiz, por fin debutar en un mundial. Le paró 2 penales a Inglaterra en la final y ya con eso le dieron el MVP de la Euro. Sobrevalorado. Se fue del Milan tras amenazar cada año y justo cuando se va, el Milan gana el Scudetto. Sobrevalorado. Llega al PSG y un error suyo le cuesta la eliminación en Champions League contra el Real Madrid. ¿Cómo se llamó la obra? Hagamos un ejercicio de asociación. ¿Balón de oro? Sí, Lionel Messi. ¿Promesa? Correcto, Kylian Mbappé. ¿Jugador sobrevalorado? Mis cálculos me llevan a la conclusión que el 90% de ustedes contestó Paul Pogba. El francés, que todavía está por redebutar en la Juventus, se pasa el 50% del tiempo lesionado, el 45% poco involucrado y el resto apenas 3 o 4 partidos al año dándole de comer con su categoría, agilidad y estupendo golpeo de balón a quienes lo alientan a muerte a pesar de su nula rentabilidad. Carece de explosividad, le falta malicia, su puntería es cuestionable y su técnica individual es de un nivel básico. Álvaro Morata no tiene una virtud sobresaliente, eso sí, ha anotado 300 goles en su carrera, pero la mitad de ellos anulados por fuera de juego. Nunca en ningún año ha terminado la temporada como máximo goleador en ninguno de sus equipos. En la Juventus estuvo detrás de Carlos Tevez, después de Paulo Dybala, luego de Cristiano Ronaldo y al final de Dusan Vlahovic. En el Real Madrid 2017 tuvo la mejor temporada de su vida, apenas 15 goles, séptimo lugar en la tabla de goleo. Multimillonario fichaje del Chelsea, nunca se acercó a la cuota goleadora garantizada por Eden Hazard, que ni siquiera era delantero. En sus 2 etapas en el Atlético de Madrid ha metido menos goles que Antoine Griezmann, otro no centro delantero. Por sobrevaloraciones de la vida, Morata ha estado siempre en equipos Champions League, cuando en realidad es un delantero nivel Europa League. Nunca un jugador promedio costó tanto dinero. Difícil entender en qué estaba pensando el Chelsea cuando consideró buena idea desembolsar 68 millones de euros por un lateral izquierdo ideal para equipos como Getafe y Brighton. Pundonor, técnica justa para competir y poco más. Nada que no se encuentre en cualquier cantera bien trabajada. Cucurella, que ni en sueños encontraría un lugar en selección española, es a la vez el lateral izquierdo más caro de la historia. Algunos se creen que Cristiano Ronaldo todavía está para jugar en la élite. Viven anclados en el pasado, creen que el portugués es el de siempre y que de pronto el mundo se puso en su contra por envidioso. La novia, la hermana y la mamá sobrevaloran al ídolo portugués, pero increíblemente no están solas. Hay un ejército de seguidores y periodistas que le respalda y no le permiten a Cristiano ver la realidad, que ya estuvo, que todo llega a su fin y que, por ejemplo, ya no está para ser indiscutible en una Copa del Mundo en una selección con tanto talento como Portugal. Bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Con quién me pasé de lanza? ¿A quién le perdoné la vida?